Gloria a Dios. El capítulo 25 y el 24, hermano, está tomado de acontecimientos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida inminente, ¿verdad?, de la tribulación, del acontecimiento también de la parábola de las 10 vírgenes, y también tiene esta parábola de los talentos, el juicio de las naciones, y ya a continuación el capítulo 26 entra en el camino final al Calvario, en el complot para prender a Jesús cuando el Señor es ungido, etcétera, etcétera. Pero vamos a centrarnos, hermanos, en el capítulo 25, versículo 14 hasta el versículo 30. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquel siervo y arregló cuenta con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido tan solamente 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y siervo negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí la palabra del Señor. Podéis tomar asiento, hermanos. Si nosotros hemos estado atentos a la parábola, podremos observar muchas cosas. Yo creo que todos, la mayoría, el 90%, el 95% de los que estamos aquí hemos leído en muchísimas ocasiones y hemos tenido nuestra reflexión y nos han predicado sobre este tema muchísimas veces. Y hemos sacado nuestras propias conclusiones. Hemos llegado a reflexionar y a concluir de que Dios es el Señor es este Señor rico, poderoso, que deja su reino en manos de unos siervos que se marchan y a cada uno conforme a su capacidad le da lo que puede llevar adelante. Y vemos que hay una serie de actuaciones por parte de estos siervos
que están actuando de manera que ese terreno, ese reino pueda ser, pues bueno, expandido, poder ampliar la riqueza de ese reino. Y va así, de esa manera, porque al que le dio 5 se le multiplicó en otros 5, porque estuvo negociando con esos 5 talentos. Y al que le dio 2, pues de la misma manera. Pero vemos ahí también de que no todos tienen la capacidad ni tampoco la buena intención de querer ir expandiendo y enriqueciendo esa herencia que ha recibido de este señor que se marchó, pero que le ha dejado riqueza a este hombre. Entonces, al que le dio uno, como conocía, en cierta manera, conocía a este señor, pues dijo, para que no se extravíe, lo voy a esconder. Y cuando llegue le daré lo que es suyo. Francamente, hermanos, ustedes conocéis la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el Producto Interior Bruto que el país está generando, pues también a veces suben todo lo que son las materias primas, van subiendo e incrementan los precios en este tipo de bienes primarios y de todo lo que forma parte, digamos, los intereses del país. Y cuando uno tiene 10 euros en el año 2010, en el 2025, esos 10 euros, aunque es la misma moneda, ha perdido poder adquisitivo. ¿Lo entendéis lo que quiere decir esto? Entonces dice que al tiempo llegó y le dio ese talento diciéndole, toma lo que es tuyo. Francamente, eso había perdido mucho por el camino. Quiere decir que no le dio lo que es suyo, sino lo que él creía que podía darle a este señor. También vemos en esta parábola, hermano, unas recompensas. Hay un trabajo, un esfuerzo, pero también vemos una recompensa. Este señor no es un señor que no sepa amar y cuidar lo que él tiene, todo lo contrario. Por demás le hubiera dado estas riquezas. Y vemos que cuando se le corresponde, este señor es generoso. Porque este señor no tiene valor, no le presta tanto valor a lo que él ha dado, sino a lo que le queda por dar. Porque cuando este señor viene y le dice lo siguiente, sobre lo poco me fuiste fiel. Francamente, hermanos, lo que Dios nos ha dado son primicias. Son arras. No sé si alguien entiende aquí lo que significan las arras. Las arras es una pequeña aportación que lo que hace es, nos dice que formamos parte de ese tesoro que tiene. Es una parte que se nos da. Pablo lo dice así, ¿verdad? Con las arras del Espíritu. Lo que es. Entonces, cuando el Señor dice, sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Mi pregunta es, ¿qué es lo mucho? ¿Verdad? ¿Qué será lo mucho que el Señor tiene preparado para nuestras vidas? Dicho esto, hermano, y entendiendo todo esto, al final vemos que a este hombre que no había entendido el mensaje, ni el lugar, ni el posicionamiento en el que él estaba, le dijo su Señor, siervo inútil y siervo infiel. Tomad lo que tiene y dadlo al que tiene más, porque al que no tiene se le quitará y al que tiene se le dará. Echadlo afuera en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si nosotros tuviésemos que ir haciendo comparativas, ¿verdad? Veríamos que hay una gran diferencia con el premio que da Dios a aquellos que tienen responsabilidades en la iglesia, en su familia, en sus negocios, en su trabajo, en su hogar,
y son fieles a sus responsabilidades, y aquellos que se olvidan de que han recibido de parte de Dios valores por los que hay que tener y mirar e interesarse. Para unos habrá una recompensa y para otros también habrá una recompensa que no va a ser muy agradable. Y estoy hablando de un lugar de lloro, de un lugar de crujir de dientes. Y cuando el Señor está refiriendo esta palabra está hablando de dos lugares. Está hablando del reino de Dios en los cielos y está hablando del reino del diablo en las tinieblas, que es el infierno. ¿Podemos tomar la palabra del Señor en serio? ¿Podemos acercarnos a la palabra del Señor con toda claridad y transparencia y poder ver nuestras vidas en esta mañana? Para que a la luz de la palabra de Dios el Señor pueda traer a nuestras vidas esta riqueza que hay escondida en ellas. La pregunta sería en esta mañana, hermanos, ¿hacemos con nuestras vidas realmente y estamos pagando a Dios lo que realmente hemos recibido de Él? Lo que importa no es la cantidad aquí. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Aquí no importa la cantidad, sino la fidelidad en usar lo que hemos recibido. Yo no sé si usted está pensando en lo que ha recibido de parte de Dios. Lo que hagamos con nuestra vida y cómo la invirtamos o no es la clave de esta parábola. Lo que usted esté haciendo con su vida, con su ministerio, con los dones que Dios le ha dado, con su familia, con su hogar, con su trabajo, con sus finanzas, con todo lo que tiene, un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Esta parábola, hermano, desafía a los creyentes a examinar con percibir qué es lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Qué hemos recibido de parte de Dios? Esta parábola nos alenta a una visión de Dios como amorosa y justa. Dios no es un Dios, no sé si estará pitando, y si está pitando, por favor, alguien que le arregle aquí, si es molesto. Nos está dando una visión de Dios como un Dios amoroso, como un Dios justo, no como un Dios severo, que está a la expectativa de poder enjuiciar y llevar a la persona a condenar. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Dios es generoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es un Dios amoroso que cuida de los suyos. Nuestro Señor Jesucristo no se marchó de esta tierra y nos dejó con una mano adelante y otra atrás. La vida del creyente es una vida que está enriquecida. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente en Cristo y con Cristo. Amén. Amén. Estamos llenos, estamos completos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos rodeados de riqueza, rodeados de protección. Él es escudo alrededor de mí. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Estamos protegidos de tal manera que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él no se marchó y dejó a su iglesia huérfana, nos dio su Espíritu Santo. Nos enriqueció con lo más grande del cielo.
Nos ha dado la virtud, hermano, y la honra de poder estar en este lugar alabando y bendiciendo al Señor en espíritu y en verdad, porque hemos nacido del Espíritu. Y todo esto forma parte de esta riqueza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó aquí. Pero un día el Señor va a venir. Un día el Señor no sé cuándo vendrá por mi vida. Pero el día que venga por mi vida tendré que dar cuenta. Y la pregunta sería, ¿qué hacemos con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con nuestros recursos, con nuestras relaciones, con nuestra educación, con nuestras finanzas, con nuestros dones espirituales? Porque lo que hagamos con nuestra vida y cómo la invirtamos o no, es la clave, hermano, para poder entender nuestra vida cristiana. Nos lleva a una reflexión, nos lleva a saber que somos y estamos manejando algo que es tan sublime y tan honroso que forma parte de la riqueza del único Dios verdadero. Capítulo 2, libro de Génesis, versículo 15. Y tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo sembrara y lo labrara. Para que lo cuidara y lo labrara. Ese capítulo 2 que se encuentra entre el 1 y el 3, que el 1 nos habla de la gran de creación de Dios, de la gran obra de Dios. Llegamos al capítulo 3 y cómo esta gran obra ha tomado un deterioro tan grande por causa del pecado. Pero nos vemos ahí en este capítulo 2, como en una encrucijada, donde el Señor está dando una porción de lo que Él tiene a la criatura que Él ha creado. Y en este capítulo 2 nos habla el versículo 15 de que Dios tomó al hombre y lo puso en ese huerto. Y le dio, hermano, la capacidad para cuidar y para labrar. Algunos piensan de que el hombre estaba allí, ¿verdad?, saltando como cuando vemos a una mariposa de flor en flor. De ninguna de las maneras. Dios creó al hombre y no creó a un holgazán. Dios creó a la mujer y no creó a una vaga. Dios creó a hombre y a la mujer y lo capacitó para poder laborar. Y de ahí la palabra colaborar. Porque no dejamos de ser colaboradores de Dios. La palabra colaborar es una palabra compuesta que quiere decir laborar con. Y nosotros somos colaboradores de Dios. Estamos colaborando con Dios. Dios nos dio la honra de llenarnos de su riqueza, de aportar a nuestras vidas lo que nosotros mismos ni con todo el oro de este mundo pudiéramos obtener, que era la capacidad para poder cuidar y para poder labrar esa tierra tan fértil y tan hermosa a la que el Señor puso a Adán y Eva. Y en ese lugar nos dice que también había un árbol. El árbol, habían dos árboles. ¿Alguien me recuerda que dos tipos de árboles había? Uno era el árbol de la vida, pero había un árbol que le fue prohibido, que era el árbol del bien y del mal. Lo único que tenía que hacer el hombre era abstenerse de ese conocimiento. ¿Sabéis cómo tenía que llegar el hombre al conocimiento del bien y del mal? Tan solamente preguntándole a Dios. ¿Dónde podemos preguntar a Dios? ¿Dónde vamos a ir a reflexionar? ¿Vamos a ir al mundo? ¿Vamos a ir a los filósofos? ¿Al humanismo? ¿A la filosofía de este mundo barata? ¿A nuestra experiencia? ¿A la experiencia de otros, de un psicólogo? Ellos no tuvieron, hermano, necesidad de tomar de ese alimento. Ellos no tuvieron necesidad de ir al árbol de la ciencia del bien y del mal.
Si lo único que tenían era que preguntar, Señor, ¿esto es bueno? O Señor, ¿esto es malo? ¿Dónde viene lo bueno y lo malo para la vida del creyente? He aquí que pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. He aquí que pongo delante de ti el bien y pongo el mal. Israel, escoge. Pero ellos querían ser como Dios, siendo engañados por la serpiente. Nosotros vivimos dentro de un reino donde no podemos hacer lo que queremos y nos desea y con toda la buena intención que nosotros tengamos. De ninguna de las maneras. Tenemos a Dios que es el que nos guía y nos dice qué es lo que es bueno y qué es lo que deja de ser tan bueno. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso ese árbol no se podía comer, no se podía tocar. Era deseable para los ojos. Pero la palabra del Señor dice que la palabra de Dios es como la miel y que es la que destila del panal. El hombre es sencillo, el hombre inculto, el hombre que no tiene ninguna capacidad, se hace sabio cuando mira la palabra de Dios. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Cómo podemos generar? ¿Cómo podemos llegar a tener en nuestras vidas la capacidad para generar estos talentos que Dios nos ha dado en nuestras vidas? ¿Somos capaces por nosotros mismos? De ninguna de las maneras. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Dios. Y dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y si soy algo, dice el apóstol Pablo, es gracias a Dios que nos capacita para poder hacer todo lo que hasta aquí estamos haciendo, honrándole a Él, porque Él es el que pone y Él es el que da y Él es el que quita. No hay nada que el hombre pueda aportar. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice lo siguiente: yo como perito arquitecto, capítulo 3, primera de Corintios, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque si alguno sobreedificara sobre este fundamento, oro, plata, piedra preciosa, heno, madera u hojarasca, la obra de cada uno será aprobada, porque por el día será aprobada. Dios nos ha dado la oportunidad de poder ir adelante enriqueciendo y expandiendo el reino de Dios. Nos ha capacitado con su riqueza. Nos ha dado, hermano, el honor de poder recibir de parte de Él para poder invertir en su reino. La parábola de los talentos, esta que estamos diciendo, es un llamado a la acción y a la responsabilidad que tenemos cada uno de los creyentes. No hace falta ser nombrado como pastor, como maestro, como evangelista, como profeta. No forma parte de nada de esto. Todo lo contrario, todos hemos sido enriquecidos. Amén. Todos hemos sido llenos. No hay nada en nuestras vidas, hermanos, que podamos decir que tenemos menos. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Todos tenemos el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Señor y el mismo bautismo y la misma fe. Todos participamos de una misma fuente que es nuestro Señor Jesucristo. Esta parábola, hermano, en esta mañana le desafía a usted y a un servidor a reflexionar sobre cómo estamos administrando nuestros dones. ¿Cómo llevo yo mi vida? Y como creyente, nuestra visión como creyente. ¿Cómo soy? ¿Cómo entro? ¿Cómo salgo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo actúo?
cómo predico, cómo organizo mi tiempo, cómo estamos administrando nuestros dones. Algunos pensarán que no, que esto no forma parte de su vida. Algunos dirán, no, predicar que predica el pastor o que enseña el maestro. Yo no tengo por qué predicar. Yo no tengo por qué enseñar. No, aquí estamos llamados todos y nadie le puede impedir a usted que predique. Nadie le puede impedir a usted que enseñe. Nadie le puede impedir a usted que diga lo que el Señor ha hecho con su vida. Nadie le puede decir que deje de dar testimonio. Nadie le puede decir a usted que si tiene en su corazón y lo mueve a poder dar a aquellos que están necesitados y poder visitar a los enfermos y estar con ellos, nadie le puede decir a usted que no, porque es algo que ha recibido de parte del Señor. Nadie debería coaccionar su vida para poder ser un emprendedor dentro del reino de Dios para multiplicar los intereses del reino de Dios. Capítulo 28, versículo 20. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bendito sea su nombre. Dios nos llama a predicar el evangelio. ¿Dónde? Donde esté. En mi casa, en mi trabajo, en mi familia, con mis compañeros de trabajo, con las personas que pueda encontrarme por la calle y pararme con ellos en el autobús, en cualquier lugar. Por eso esta parábola es un desafío para la vida de los creyentes, para aquellos que tenemos al Señor en nuestras vidas. Para nuestros recursos y sobre nuestra disposición a tomar riesgos a veces. Riesgos calculados para nuestro crecimiento y el de nuestro entorno. A veces, hermanos, podemos llegar a esta conclusión. ¿Qué estoy haciendo con mi vida como cristiano? ¿Dónde tengo yo los ojos puestos? ¿Me siento realizado? ¿Me siento realizada? ¿O he entrado en una, se dice, un redondel, tiene su nombre? Un bucle, eso es, gracias. Un bucle donde no encuentro ningún tipo de aliento para poder incentivar nuestras vidas. En última instancia, hermanos, esta enseñanza bíblica nos recuerda que lo que hacemos con lo que tenemos importa enormemente. Lo que tenemos en nuestras vidas y hemos recibido de parte del Señor importa enormemente, porque va a ser trascendental no solo en esta vida, sino en la vida eterna. Se puede pensar de que lo que yo haga con mi vida nadie tiene que decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Pero yo quiero que usted piense con una mentalidad de este tiempo. Yo no quiero que usted piense con la libertad que conocemos, la democracia que conocemos, el libertinaje que conocemos. No quiero que usted piense en este siglo porque sería absurdo. Quiero que se traslade a este tiempo. Un siervo no tenía nada suyo. Un siervo únicamente había nacido para servir. ¿Qué siervo, después de que viene del campo con su señor, cansado, se sienta a la mesa y piensa que le van a poner un plato de comida delante? Dice el Señor lo siguiente: cuando llega, se sienta el señor de la casa y este siervo que viene cansado y viene trabajado del campo, le lava los pies a su siervo, le pone su comida. Y cuando termina de hacer todo esto, lo único que ha recibido es lo siguiente: haciendo lo que debo de hacer, siervo inútil soy.
Y esto se lo decía el siervo a él, porque sabía que había nacido para servir. No sé si usted sabrá para lo que hemos nacido nosotros. Nosotros hemos servido para servir, hemos nacido para servir. No hemos nacido para que nos sirvan. Yo no he venido, dice el Señor, a que me sirvan. Yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Pero hemos puesto el papel de esclavo, tomándolo de lo que realmente coacciona nuestra libertad. Y nos lleva a pensar de que estamos en un reino de libertad, de poder hacer cada uno lo que quiera y le da la gana, sin dar cuenta a nada ni a nadie y hacer lo que me apetece. Y esto aquí nos lleva a reflexionar de que si nosotros somos siervos de Dios, hemos nacido dentro de este reino, no nos queda otra cosa que aplicarnos esta parábola a nuestras vidas. Por la sencilla razón, hermano, que en última instancia vamos a tener que dar cuenta de lo que hagamos con nuestras vidas, porque nuestras vidas no son nuestras, sino aquel que pagó el precio por todos y cada uno de nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Es un siervo. Y un siervo es aquel que ha sido comprado, redimido. Y yo creo que en primera instancia lo que se debería de pensar es que si soy siervo, o si soy libre, o si soy liebre. Porque aquí es donde francamente, hermano, está el meollo de la cuestión. Porque el siervo hace lo que dice su Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero el que no se siente siervo hace lo que le da la gana, como hizo el otro. Aquí vemos siervos distinguidos y vemos a otro siervo que tan solamente es de cartel. No tiene nada que ver con los demás. Porque los demás arriesgan, los demás trabajan, los demás aman el reino, aman lo que vive dentro del reino, cuidan a los que están dentro del reino, van y hacen y velan y hacen todo lo que tienen que hacer. ¿Para qué? Para que la riqueza que ese señor de la herencia le ha dado pueda multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse cada día más para poder extenderse. Y cuando llegue este Señor, poder decir, siervo fiel, siervo bueno, sobre lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero hay que hacer una gran distinción. Cristo se entregó por todos y cada uno de nosotros. Podemos ver, hermano, en el capítulo 4 de Romanos. Acompaña. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, lo hacemos por la fe. No hacemos nada porque sea una imposición de algo o de alguien. La Iglesia del Señor, si en algo se distingue, hermano, es porque vivimos en la libertad por la que Cristo nos hizo libres. No estamos esclavizados a nada ni a nadie. La ley moral de este mundo la tenemos que cumplir porque tenemos que cumplir con aquellos que nos rodean. Pero hay una ley superior en nuestras vidas, que es la ley de Dios escrita en nuestros corazones,
que nos hace verdaderamente valorar lo que hemos recibido. Y lo que hemos recibido no es nuestro, ha sido de parte de Dios. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Nuestras vidas, hermanos, están sometidas única y exclusivamente a aquel que ha comprado nuestras vidas con su sangre, que es nuestro Señor Jesucristo, donde ha dejado ya de antemano un sello de gracia, un sello en el que nosotros, hermanos, estamos viviendo y sirviendo por fe delante de Dios. No es, hermano, un trabajo imputado. El buen siervo es aquel que trabaja con alegría, que trabaja, hermano, sabiendo que todo lo que está haciendo no llegará nunca, jamás, a pagar el precio por el que fue liberado. Jamás. José trabajaba con alegría con su dueño Potifar, y lo hacía como si fuese para él. Era un mayordomo fiel, tan fiel que no hubo, hermano, ninguna tasa en su vida para poderlo acusar y llevarlo a la cárcel. Él fue librado de tentaciones, él fue librado de peligro, y él lo único que quería era servir a su Señor por haberlo librado de la esclavitud. Mi pregunta es: ¿estoy yo dispuesto a trabajar, a esforzarme, a estar en el lugar que me corresponde como siervo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estoy yo predicando la palabra como debo de predicarla? ¿Estoy leyendo yo la palabra de Dios como debo de leerla? ¿Estoy animándome a venir a cada culto o me quedo? Cualquier cosa es una excusa. ¿Para qué? Para no venir a la casa del Señor. Yo me tengo que organizar. Y yo tengo mis obligaciones y mis responsabilidades. Y yo tengo que dar cuenta. Yo cada día tengo que dar cuenta del trabajo que hago. Se pasa por allí mi responsable y me dice: Francisco, dame la hoja de lo que ha estado haciendo durante todo el día. Y tengo que entregarle un parte de trabajo, de todo a lo que se ha estado cometiendo. No sé si usted recibirá esto de parte del Espíritu Santo. No. Pero yo me tengo que organizar. Yo, si hay reuniones en la casa del Señor, yo durante la semana me tengo que organizar, y esto es prioridad ante todo. Tiene que ser que esté en la cama. Tiene que ser que esté enfermo. Pero a mí las responsabilidades de otros, a mí no me las vaya a dejar, por favor. Yo tengo mi tiempo y mi responsabilidad, y yo tengo que asistir a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos ahí. Si nosotros queremos que el reino avance, no hay otra forma. Porque viene el desánimo, viene la apatía, viene el desencanto, viene hay que ver, y que poco, y que esto, y para qué, y qué. No, hermano. Esto debe de traer una gran responsabilidad. ¿Y sabéis de qué habla la responsabilidad? De madurez. Y ya termino. La responsabilidad nos habla de madurez, de formalidad, de seriedad. ¿Cómo de responsable me siento por lo que he recibido? ¿Cómo de responsable me siento? ¿Estoy yo arrimando el hombro? Después, esta parábola nos ofrece, hermano, una valiosa lección también, que es la responsabilidad que tenemos
de poder ser serio, formar, ser maduro, pero también, hermano, de un crecimiento personal. Tenemos que ver nuestro crecimiento personal. Y esto lo tiene que ver no tan solamente usted, sino que lo tiene que ver la iglesia. La iglesia del Señor tiene que ver que hay un crecimiento en su vida. El pastor de la iglesia tiene que ver que en su vida está prosperando a tal punto que pueda estar animando a su vida a seguir adelante y a poder investigar y llevar ese don, ese ministerio, esa capacidad, todavía perfilándola, embelleciéndola, ayudándole en lo que usted necesite. Y el pastor va a estimular su vida porque va a ver, hermano, que hay un crecimiento espiritual, porque se está preocupando de la riqueza que ha recibido de este Señor, que es Jesucristo. Y en tercer lugar hay otra enseñanza, que es la gestión de nuestros recursos, como es el tiempo, como son las finanzas, como es nuestra familia. Cuando nosotros, hermano, nos casamos, dejamos de ser, hermano, parte de una familia para ser parte de una familia integral con nuestra esposa. Y de ahí nos nacieron hijos y nos dio el Señor nuestros hijos. Hicimos un hogar. De ese hogar, hermano, que tenemos, todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de parte del Señor. Nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestra salud, todo lo que somos, hermanos, y forma parte integral de nuestro hogar, lo hemos recibido de parte de Dios. Amén. No hay nada que se escape a la riqueza de Dios. Nuestro dinero le pertenece al Señor. Nuestro tiempo le pertenece al Señor. Señor, enséñame de tal modo a contar los días, dice el salmista, que traiga sabiduría al corazón. Había un hombre de Apple, ¿verdad? Steve Jobs. Dice que se levantaba cada mañana y se miraba al espejo y decía lo siguiente: Hoy voy a vivir como si fuese el último día. Y mi pregunta aquí, ¿qué es lo que haría usted si hoy fuese el último día de su vida? La vida del hombre es como la neblina. Yo me acuerdo de estar jugando a las canicas con un pantalón corto y tenía tan solamente 5 o 6 años. ¿Sabéis que han pasado ya más de 55 años? Y parece que fue ayer. Pero es que tengo ya para cumplir 62 años. Y ya son pocos los años que me quedan. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida en el ministerio? ¿Cómo estoy cuidando yo a la Grey? ¿Me estoy preocupando de ello? ¿Estoy preparándome? ¿Estoy predicando lo que debo de predicar? ¿O esto a lo mejor es que le ha dado la vena al pastor por aquí? Y hoy nos está predicando de la parábola de los talentos porque le place a él hablar de los talentos. De ninguna de las maneras. Se pueden llevar dos maneras de predicar: organizándote para llevar un estudio exhaustivo de la palabra de Dios y buscando
buscando enseñanzas prácticas, coherentes, que nos lleven al buen hacer y al buen caminar de la Iglesia. Pero en los dos sentidos, si el Espíritu Santo no va guiando, todo es letra que mata y no espíritu que vivifica. Quiero decir que los siervos que estamos aquí no predicamos de gusto de lo que nos venga en cuenta, sino que predicamos previo a un tiempo delante de Dios y a que el Espíritu de Dios nos guíe. Porque hay necesidad en la casa del Señor. Porque los siervos del Señor saben, y Dios habla a su vida, de la necesidad que hay en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y hay una gran necesidad de poder traer a nuestras vidas, hermanos, esta misma parábola y poder preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? Lo que importa, hermano, no es la cantidad. Lo que importa, hermano, es verdaderamente la fidelidad que estamos teniendo con el Señor, con lo que hemos recibido, gloria a Dios, para poder invertir en el reino de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, no doy un paso adelante, Señor, sin que tú des tu aprobación. Al final todos debemos rendir cuenta ante el Señor por la gestión de nuestros recursos. Al final todos compareceremos delante del Señor y la obra de cada uno, cual fuere que sea, será probada. Amén. Y será probada por el fuego. Y ese fuego quemará todo lo que es hojarasca, todo lo que es madera, todo lo que es, hermano, paja, todo será quemado, todo lo que no haya servido, que yo haya hecho en este mundo, pensando que era para la gloria de Dios, todo será quemado. Y lo único que quedará, hermano, será el oro, la plata o la piedra preciosa, y son los valores de los recursos que hemos embellecido la casa del Señor para la gloria de su nombre. Eso sí entrará en ese lugar. Eso sí formará parte del reino de Dios. Y ahí es donde nosotros queremos estar. Amén. Amén. Ahí es donde nosotros queremos estar, sobre edificando, sobre ese fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Y viendo cada uno de nosotros en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Que Dios bendiga, hermanos, nuestras vidas. Amén. Que Dios bendiga cada día. Todo y cada cosa que estamos haciendo sea bendecido por Dios, sea aprobado por Dios. ¿Usted quiere saber las cosas buenas de Dios? Consúltele, vaya a su palabra. ¿Usted quiere conocer las cosas malas que está sucediendo? Consulte al Señor. Él es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. No hay que ir a comer a otro árbol. Él es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Tenemos que ir ahí, porque Él es el único que comprende todas las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que Dios bendiga su palabra. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Y vamos a pasar a la comunión.